¿Cómo estáis, amiguitos? Hoy os traigo un dron que podría ser una joven promesa con cámara estabilizada y una muy buena resolución. Ahora lo veréis. El maletín de transporte no es el clásico estuche que hemos estado viendo con otros drones y el mando es de lo mejor construido que he visto hasta la fecha en este tipo de drones económicos. Aquí tenéis una pequeña muestra de cómo se ve su cámara. La verdad es que nada mal, pero también os digo que no todo va a ser bueno. Tuve un pequeño accidente con el dron, esto fue culpa mía, no del dron, pero sí que tiene alguna cosa que no me ha convencido tanto. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Pues hoy nos toca ver este DRC o DERC D65, un dron con motores sin escobillas y la verdad que muy curioso por todas las funciones que incluye, como por ejemplo esa cámara estabilizada de dos ejes, que su peso sea inferior a 250 gramos, el posicionamiento GPS y los motores sin escobillas, valga la redundancia. En el empaquetado viene bastante bien presentado, así como ese precinto de seguridad, y lo que me ha extrañado es que no viniera por ningún lado lo típico de 4K ni nada así, cuando realmente su cámara es bastante buena. Al abrirlo, una de las primeras sorpresas que me llevé fue ver el maletín de transporte, ya que no era el típico estuche que nos hemos encontrado con otros drones, incluso con modelos como por ejemplo el L200, que aunque es un dron relativamente económico, está a otro nivel, como por ejemplo este asa colchada, que lo hace bastante bueno para su transporte, o que tenga estos bolsillos laterales, o el que tiene en el frente para meter algún accesorio o cacharrito que necesitemos cuando vayamos a volar. Este maletín de transporte parece estar construido en una especie de polipiel o cuero sintético. Sí es cierto que se nota que es como plástico, pero la verdad que me parece súper bueno y súper curioso que venga con este tipo de estuche de transporte. Y aunque el maletín no sea lo más importante en un dron, porque lo que nos interesa es su vuelo y su cámara, tengo que decir que este maletín de momento se queda como mi favorito. El dron ahora veremos. Una vez abierto el estuche, con una organización bastante buena, si abrimos esta cremallera de aquí, podemos ver que tenemos varios manuales, como esta guía, por ejemplo, de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, donde nos indica que este dron es un dron de categoría 0 con cámara, y las obligaciones de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Al abrir esta bolsita de aquí encontramos el manual del dron y otras guías con recomendaciones o descargos. Mirad qué tocho de manual. Esa pegatina de ahí no solo nos indica que sea de clase 0, sino que está catalogado como juguete, dato muy importante. Como siempre os digo, es obligatorio familiarizarse con el manual, ahí podéis ver los dos idiomas que trae, el inglés y el alemán, una guía muy completa. Esto es una pequeña guía de las precauciones que debemos tener con la batería, ya que las baterías de este tipo de cacharritos son muy peligrosas, y esto es una guía de seguridad y un descargo de responsabilidad por parte de la empresa que ha fabricado el dron. Y dentro de esta cajita blanca, ¿qué podría haber? Efectivamente, la batería y algunos accesorios para nuestro cacharrito. Comenzamos con esta bolsita para los accesorios y podemos ver que nos trae algunas hélices de repuesto, el destornillador, un cable de carga de USB tipo C, una bolsita con 8 tornillos para las hélices, las 8 hélices que nos vienen de repuesto y una palanquilla enroscable metálica estriada para mejorar la sujeción. Y aquí tengo que deciros que me llevé un pequeño susto porque no paraba de buscar la otra palanquilla enroscable del joystick y solo venía una y me empecé a preocupar bastante, la verdad. Aquí tenemos la batería, una batería de 1820 mAh que supuestamente debe darnos una duración de unos 26 minutos, en mi caso ya os digo yo que ha sido algo menos y tiene un tiempo de carga de 120 minutos, unas 2 horas. Eso sí, utilizando un cargador de 2 amperios porque si no podemos llegar a estar hasta más de 3 horas. Ahí tenemos el indicador de la batería y un indicador LED en la parte superior que nos dirá en qué estado se encuentra el dron. Hubiera estado bien una segunda batería extra. Y ahora vamos con la radio o el mandito, que como os decía al principio, en este rango de precios sí que es cierto que es de lo mejor que me he encontrado hasta la fecha en un dron económico. Y es que esta radio está muy por encima de la del L200 y de otros modelos que hemos visto por el canal, al menos en construcción y materiales. Esta es la pinza para el smartphone, pero no solo la pinza, sino que también es la antena. Ahí podemos ver el porcentaje de batería restante en esta pequeña pantallita y esperad, porque no sé si recordáis que no encontraba nada más que una palanquilla, aquí me llevé la sorpresa del día. Pensaba que me había llegado con un solo joystick enroscable y no, es que los dos del mando vienen aquí debajo.
yo que me veía con el jaleo de tener que reclamar, andar pidiendo, oye mira, y no, es que vienen en el mando. Una vez enroscados los joysticks, tengo que deciros que la sensación de movimiento es genial, la verdad es que se ve muy preciso y a la hora de volar también voy a deciros que era bastante preciso. La construcción del mando, como os comentaba antes, está genial con materiales en plástico duro y goma, tiene una batería de 3000 mAh que nos va a dar una duración de 8 horas, aquí sí que no puedo deciros si es mucho o poco porque con una carga he tenido para volar varias baterías. El smartphone se sujeta genial con esos tacos de goma y los botones que tenemos en el mando son el botón de encendido, botón de fotografía y vídeo, botón de velocidad con 3 velocidades, aterrizaje y despegue, botón de retorno o vuelta a casa y este display que ahora veremos un poquito más en profundidad, que aquí sí que he visto alguna cosa que tampoco me ha terminado de convencer. Si hacemos una pulsación nos mostrará el índice de batería y si lo mantenemos pulsado el mando se enciende y podremos ver todos los iconos con parámetros y estados en los que se encuentra el dron, desde batería, conectividad, GPS y otras cosas que ahora veremos. En esta parte trasera tenemos las dos ruletas con el ángulo de la cámara que podremos controlar y otra ruleta para hacer zoom pero que solo podremos ver desde la pantalla del smartphone porque en la tarjeta SD del dron no se queda guardado. Ahí vemos los 3 modos de velocidad, el modo normal, el modo cámara y el modo Sport. Esto de momento es todo lo que puedo contaros del mando y ahora os comentaré algunas cosillas del display que no me han gustado tanto. ¿Y qué más nos queda por ver? Pues hombre, el dron con un peso de 246 gramos con batería y el interior del maletín de transporte que tenemos una bolsita de gel de sílice para evitar tener problemas con la humedad y esto de aquí viene con velcro así que lo podremos retirar y ajustarlo pues a nuestro gusto. Otra cosa que hizo que me gustara bastante. Sacamos el cacharrito de esta bolsita de plástico que tanto nos gusta y aquí tenemos este DRC D65. La primera sensación que me llevé es que está bastante bien construido y no se notan para nada materiales baratos. El gimbal viene protegido con esa tapita y aquí tenemos una pegatina que nos dice que vamos a ver, evidentemente si quieres utilizar la cámara tienes que retirarlo. El compartimento para la batería, los pines de contacto de la batería y una ranura para la micro SD que admitirá hasta 128 GB de clase 10 o más. Abrimos los brazos de este cacharrito y aquí podemos encontrarnos que tenemos motores 1503 sin escobillas, pues como los que lleva el L200, el L900 y algún modelo más que nos darán la potencia suficiente como para poder volarlo con rachas de viento de unos 5,5 metros por segundo, unos 20 km por hora. Este es el sensor de posicionamiento óptico que nos dará estabilidad cuando estemos volando cerca del suelo. Aquí tenemos la cámara que nos dará una resolución 4K en fotografía y 2K en vídeo. Estabilizada de 2 ejes que si me permitís os hago una pequeña demostración. Pero antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña comunidad publico todas estas ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Ahí podéis ver una pequeña demostración del funcionamiento de ese gimbal y la verdad es que cuando lo volé con condiciones de viento bastante fuertes y no se comportó para nada mal. Conectamos la batería, encendemos el dron, ahí podemos escuchar los característicos pitidos que emiten todo este tipo de cacharritos y os muestro las funciones de la aplicación. La brújula de posicionamiento, cajetín de aplicaciones, modo vuelta a casa, aterrizaje y despegue, flecha de retorno a menú, modo del GPS y estado del dron, distancia, altura, velocidad horizontal, velocidad vertical, activar y desactivar el micrófono, galería, disparador de fotografía y vídeo, selector de modos de vídeo, almacenamiento, batería del mando, número de satélites conectados, batería del dron y menú de ajustes, seguimiento del objetivo, seguimiento del mando, modo VR no recomendable, vuelo circular, fotografía y vídeo vertical, activación por gestos, seguimiento por gestos, ruta por puntos, filtros de vídeo y zoom. Aquí, por ejemplo, podéis ver algunos de los filtros que se le pueden aplicar a las fotografías y al vídeo, pero solo se guardarán en el almacenamiento del dispositivo, no se van a guardar en la tarjeta SD del dron. Dentro del menú de ajustes tenemos cosas tan interesantes como el modo principiante o controlar la distancia, la altitud o la altitud de retorno que nos pueden ayudar a aprender si somos novatos. Aquí tenemos el histórico de vuelo y aquí podemos seleccionar la unidad de sistema métrico y otros ajustes. En este apartado podemos seleccionar el canal Wi-Fi si por ejemplo tenemos interferencias con el smartphone y esa luz verde nos indica que tenemos conexión con el GPS y un 50% de batería. Esto es lo que tendríamos que hacer para calibrar el GPS
GPS, ya que para poder despegar necesitaríamos 8 conexiones y con estos cacharritos que el GPS no va nada mal, yo no recomiendo volar en ningún otro modo. Y ahora sí, vamos con las pruebas de vuelo. Con respecto al tema de la estabilidad, tengo que decir que el dron se comportaba de manera excelente, era muy estable y en este caso sí que no hacía viento, hacía muy poquito, cosa que evidentemente iba a hacer que fuera más estable, pero en momentos de viento, que los ha habido también, es cierto que el dron se ha comportado genial. Ahí donde lo dejaba sin tocar el mando se quedaba clavado. Ahí podéis ver el movimiento vertical de esa cámara que nos ayudará a tomar grandes capturas y como siempre pues me gusta hacer esa prueba de velocidad. En el caso de este dron nos dice en la documentación que la velocidad máxima que puede alcanzar es de unos 9 metros por segundo. Yo en mi caso a lo máximo que le vi fue a unos 8,5 o así. Tampoco estamos buscando, como suelo deciros siempre, un dron de carreras, es un dron más para divertirnos, para tomar fotografías, para tomar vídeos, ya que su cámara, ahora la veremos, no está nada mal y también teniendo en cuenta que en España la velocidad máxima permitida con estos cacharritos en clase C0 es de 19 metros por segundo. Esto que estamos viendo es la función de seguimiento por puntos en el que le indicaremos unos puntos en el mapa y el dron autónomamente los seguirá. Algo interesante es que para poder ejecutar esta función el dron tiene que estar a una altura mínima de 15 metros, si no, no funciona. De esta forma evitaremos chocar contra algo, ya que este dron no tiene sensor de obstáculos. Y como podéis ver, siguió todos los puntos al pie de la letra. Y otra cosa que estáis viendo ahí es esa línea roja que nos marca en línea recta donde se encuentra en todo momento nuestro dron, algo que puede servirnos en caso de perder la señal, ya que nos marcará la última ubicación conocida. Pero no os preocupéis porque este dron tiene 3 modos de retorno vuelta a casa. El primero en modo batería baja. El dron volverá a una zona de seguridad que no será superior a 30 metros de distancia y 20 metros de altura. Ahí podéis ver que no me deja subirlo más de 20 metros ni alejarlo más de 30 metros del punto de despegue. El segundo modo de vuelta a casa se ejecuta en caso de que el dron pierda la señal del mando durante más de 6 segundos, automáticamente volverá al último punto de despegue. Eso sí, estos 3 modos de vuelta a casa tienen un inconveniente y es que en el momento que se activan no tiene sensores de proximidad y ocurren cosas de este tipo. Bueno, pues ahora tenemos 2 trabajos. A ver cómo mapeamos, diría el colega. Y es que da igual a la altura a la que se encuentre. En el momento que se activa, se colocará a una altura de 15 metros. Y si tienes un árbol, pues ya sabes. En mi caso era una encina y ejecutó el modo vuelta a la encina. Y el tercer y último modo es el modo manual, en el que pulsando el botón vuelta a casa, el dron automáticamente se volverá hacia la última posición de despegue. Y si os estáis preguntando cuán preciso es, pues bueno, ahí lo tenéis. 1 metro, metro y medio fue la posición a la que cayó el dron. La verdad que está genial. Y ahora vamos a probar lo más interesante de este cacharrito, la cámara. Con una resolución 2K para el vídeo y una resolución 4K para las fotografías, yo diría que no están nada mal. Evidentemente las fotografías no van a ser de una calidad espectacular, pero para comenzar y hacer algunos pinitos yo creo que está genial. Y por el precio, que sé que os lo estáis preguntando, la verdad es que está muy bien. Aunque tiene algunos inconvenientes que os voy a decir ahora o algunos defectos que a mí me han parecido bastante reseñables, como podéis ver la cámara se ve algo mejor que la del L200, pero este dron también es un poquitín más caro que el L200. Y en este caso la telemetría tengo que deciros que sí funciona bien, la distancia máxima a la que puede volar es de 1 kilómetro y en este caso es cierto que a lo máximo que se le puede alejar es no más de 900 metros y la altura máxima es entre 100 y 120 metros. A partir de ahí el dron automáticamente corta. ¿Y cuáles son esas pegas que tanto os estoy nombrando? Pues la primera, la batería. Y es que aunque nos indica que tenía una duración de 26 minutos, en mi caso tengo que deciros que como mucho pude volarlo unos 20 minutos, de los cuales realmente útiles me fueron unos 13-14, porque el resto de minutos entra en modo vuelta a casa y ya no puedes alejarlo de ti más de esos 30 metros que está en ese perímetro de seguridad. Hubiera estado bien que nos hubiera venido una segunda batería en el paquete, ya que la duración tampoco es que sea muy allá. ¿Y esta toma qué?
¿Qué os parece? La verdad es que a mí me encantó. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros sobre esta toma. Y volviendo al tema de las baterías, seguro que estáis pensando, oye, pues consíguete una segunda batería. Lo cierto es que he estado buscando dichas baterías y es muy complicado conseguir esas baterías o realmente muy caro. Y es que cada batería, al menos las que yo he encontrado, te van a costar entre 40 y 50 euros. La verdad que me parece un precio bastante elevado. Otro de los inconvenientes que he visto en este cacharrito es el tema de la aplicación y el smartphone. Y es que a los 400-500 metros de distancia perdías por completo la señal con el smartphone y te quedabas sin visión. Y aunque en España no puedes perder de vista el dron, está bien que aunque estés viendo el dron puedas ver lo que está viendo su cámara para poder tomar mejores capturas. Pero es que esto incurría en un segundo problema, y es que ese display que tiene el mando que os he dicho que tenía alguna pega, efectivamente, aunque en el display tenemos un icono de grabando, ese icono no se activa cuando estamos grabando. ¿Qué ocurre? Muchas veces cuando perdemos la señal del dron con el smartphone no sabemos si sigue grabando o ha parado, como pasaba en el caso del L200, que hay veces que se perdía la señal, pero si en el mando aparecía ese iconito de la cámara, sabíamos que continuaba grabando. Y a mí es que ha habido muchas veces que al perder la señal con el smartphone, el dron ha dejado de grabar automáticamente y de almacenar en la tarjeta SD, no enviando esos datos al smartphone, y he perdido capturas muy buenas. Y es que si lo buscamos en el manual, ni siquiera aparece ese icono de rec, de recording, aunque sí lo tenemos en el display del mando, podemos verlo a contraluz. Ya no sé si es una función que tienen pensada a activar en futuras actualizaciones, en futuras versiones, o directamente es algo que reutilizan en otros modelos más caros. Por lo demás, yo considero que este dron podría ser el competidor directo con mejor cámara del L200 Pro que vimos anteriormente por el canal, aunque es cierto que es un poquito más caro, y es que este dron se puede conseguir por unos 130 a 140 euros. Yo os dejaré abajo, como siempre en la caja de descripción, los enlaces por si queréis haceros con él y algún codiguillo de descuento para ver si os podéis ahorrar algunas monedillas, porque si subsanan esos errores y el tema de la batería, la verdad es que este dron, costando un poquito más que el L200, estaría bastante por encima. En materiales, el mando, la verdad es que es una pasada y el mando está genial, y el dron se nota que tiene algo más de calidad. ¿Y vosotros qué opináis de este DERC D65? ¿Lo veis mejor que el L200? ¿Lo veis peor? ¿Al mismo nivel? Os leo abajo en la caja de comentarios, al igual que si queréis dejarme alguna recomendación, algún dron que queráis ver por el canal o cacharrito. Agradezco infinitamente todo vuestro apoyo al canal. Si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros, darle like a este dron que quería ser un mochuelo. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo, y mientras tanto, portaos bien, que es evidente que yo me voy a portar mal.